Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo por mi parte estoy que no quepo de emoción, porque hoy nos adentraremos en un terreno que sé que a muchos de ustedes les fascina, el salseo en su máxima expresión. Y como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos de lleno en la intrigante posibilidad de que exista algo más que una simple relación de vecindad entre los adorados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis queridos chismosos empedernidos, hoy nos pondremos las gafas de detectives y analizaremos meticulosamente cada detalle, cada interacción, cada rumor que ha surgido alrededor de esta proximidad, absolutamente todo. Con el único objetivo de desentrañar el misterio y descubrir si esta cercanía es un capricho del destino, una mera coincidencia, o si, en realidad, hay una chispa latente que está a punto de reavivarse y encender una hoguera de pasión. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura detectivesca, me gustaría pedirles a todos aquellos que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeré el chisme más jugoso, las noticias más impactantes y los análisis más exhaustivos del fascinante mundo del espectáculo. Y a todos los que ya forman parte de esta maravillosa familia, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, prepárense un cafecito bien cargado, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este apasionante viaje para desentrañar el enigma de Kerem y Hande como vecinos. ¿Simple casualidad? ¿Un guiño del destino? ¿O algo mucho más profundo y significativo? Vamos a descubrirlo juntos. Para comenzar, es fundamental que nos situemos en el contexto adecuado. Kerem y Hande, dos de las estrellas turcas más aclamadas y reconocidas a nivel mundial, lograron conquistarnos a todos con su química electrizante en la serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocemos cariñosamente en gran parte de Latinoamérica y España. La serie fue un éxito arrollador a nivel internacional, y como suele suceder en estos casos, la línea que separa la ficción de la realidad se difuminó peligrosamente para muchos fans. Su interpretación era tan convincente y apasionada que resultaba casi imposible no creer que existía algo más profundo y significativo entre ellos. Y efectivamente así fue. Kerem y Hande confirmaron su relación sentimental durante el rodaje de la serie, y nos obsequiaron con momentos absolutamente preciosos, fotos románticas que derrochaban amor por cada poro, declaraciones de amor que nos hicieron suspirar. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, un sueño perfecto que se materializaba ante nuestros ojos. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz digno de Hollywood. La relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón absolutamente destrozado y aferrados a la ferviente esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más improbable. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. Hace unos meses, comenzaron a circular rumores con fuerza sobre la posibilidad de que Kerem y Hande fueran vecinos. Sí, mis queridos chismosos, han leído bien, vecinos. Aparentemente ambos adquirieron propiedades en el mismo exclusivo complejo residencial, un lugar de ensueño alejado del bullicio ensordecedor de la ciudad, un oasis de paz y tranquilidad. La noticia, como era de esperar, incendió las redes sociales y desató una ola de especulaciones y teorías conspirativas. ¿Era esto una señal inequívoca del destino? ¿Una oportunidad de oro para reencontrarse, sanar heridas y revivir la llama del amor que parecía extinguida? ¿O simplemente una coincidencia absurda y sin mayor trascendencia? Es crucial que analicemos detenidamente todas las posibilidades antes de sacar conclusiones precipitadas. En primer lugar, la opción más simple y lógica, la casualidad. Podría ser simplemente una coincidencia fortuita que ambos hayan elegido vivir en el mismo lugar. Después de todo, es un complejo residencial muy popular y codiciado entre las celebridades turcas, conocido por sus altísimos niveles de seguridad y privacidad, así como por sus lujosas y exclusivas comodidades. Quizás ambos buscaban un refugio tranquilo y apacible para alejarse del estrés del trabajo y relajarse en un entorno privilegiado, y este complejo cumplía con creces todas sus expectativas. En este caso, su vecindad sería simplemente eso, una coincidencia sin importancia, un encuentro fortuito sin mayor trascendencia emocional. Pero seamos honestos por un momento, esta opción es la menos emocionante y, sinceramente, la menos probable. Donde hay humo hay fuego. Y en este caso en particular,
hay una gran cantidad de humo y numerosos indicios que apuntan a que podría haber algo mucho más profundo y significativo detrás de esta simple vecindad. Aquí es donde entra en juego la segunda posibilidad, una opción mucho más romántica y esperanzadora, el destino. Tal vez el universo o quien sea que esté a cargo de manejar los hilos del amor, está conspirando para que Kerem y Ande se reencuentren en el momento justo. Tal vez su historia no estaba destinada a terminar de forma abrupta y esta vecindad es una segunda oportunidad de oro para que retomen su relación donde la dejaron y escriban un nuevo y emocionante capítulo juntos. Esta idea, sin duda alguna, es la más romántica y la que más ilusión genera entre los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Imaginen la escena. Kerem y Ande se cruzan casualmente en el exuberante jardín del complejo, intercambian miradas tímidas y cargadas de significado, rememoran los maravillosos momentos que vivieron juntos y poco a poco, la chispa vuelve a encenderse, iluminando sus corazones con una nueva esperanza. Sería una historia digna de una película de Hollywood. Pero es importante que volvamos a la realidad por un momento. El destino es una idea muy bonita y romántica, pero las relaciones sentimentales son mucho más complejas y requieren de un esfuerzo constante por parte de ambas personas. Para que una reconciliación sea posible, ambas partes deben estar dispuestas a trabajar arduamente en los problemas que llevaron a la ruptura, y a comprometerse a construir una relación mucho más sólida, madura y duradera. Y esto nos lleva directamente a la tercera posibilidad, la más intrigante y quizás, la más realista de todas, algo más. Tal vez Kerem y Ande no estén planeando una reconciliación romántica en este preciso momento, al menos no de forma explícita. Pero su vecindad podría significar que están intentando reconstruir su amistad, que quieren mantener una relación cordial y respetuosa a pesar de haber puesto fin a su noviazgo. Esto es muy común entre las exparejas que han compartido momentos importantes y que se tienen un gran cariño. Quieren seguir formando parte de la vida del otro, aunque sea de una manera diferente y menos intensa. En este caso, la vecindad podría ser una forma de mantener ese vínculo especial, de apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, y de seguir disfrutando de la compañía del otro sin las presiones y expectativas propias de una relación romántica. Además, no podemos olvidar que Kerem y Ande son dos personas muy inteligentes y profesionales. Saben perfectamente que su relación personal tiene un impacto directo en su carrera y en su imagen pública. Por lo tanto, mantener una buena relación, aunque sea como amigos, es beneficioso para ambos. Les permite evitar escándalos innecesarios y controversias perjudiciales, y les ayuda a mantener una imagen positiva y respetable ante sus fans y ante los medios de comunicación. Pero, ¿qué dice la evidencia al respecto? ¿Hay alguna prueba concreta de que Kerem y Ande interactúan como vecinos? La verdad es que no hay muchas fotos ni vídeos que los muestren juntos en el complejo residencial. Ambos son muy discretos y cuidadosos con su privacidad, y evitan ser fotografiados o grabados en lugares públicos. Sin embargo, sí hay algunos indicios que sugieren que se ven y se hablan con cierta frecuencia. Por ejemplo, algunos vecinos del complejo han comentado en redes sociales que los han visto coincidir en el gimnasio o en la piscina. También han circulado rumores de que Kerem ha invitado a Ande a tomar café en su casa, y viceversa. Pero como ya he mencionado antes, son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado de forma oficial. Lo que sí es cierto es que ambos se siguen mutuamente en redes sociales y que, de vez en cuando, se dan me gusta a las publicaciones del otro. Esto, aunque pueda parecer insignificante, es una señal de que mantienen una relación cordial y de que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Además, en varias entrevistas, tanto Kerem como Ande han hablado de su expareja con respeto y cariño. Han elogiado su talento y su profesionalismo, y han reconocido que la relación que tuvieron fue muy importante y significativa para ambos. Esto demuestra que, a pesar de la ruptura, no hay resentimientos ni rencores entre ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Son Kerem y Ande simplemente vecinos que coinciden en el mismo complejo residencial? ¿Están destinados a reencontrarse y revivir su amor de cuento de hadas? ¿O hay algo más profundo y complejo en esta historia que aún no podemos comprender? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja tan querida y admirada. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo un tema de gran interés para muchos fans alrededor del mundo.
Su química electrizante en pantalla y su historia de amor en la vida real han creado un vínculo muy fuerte con el público, que sigue soñando con una reconciliación que parece cada vez más lejana. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad y Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada detalle, a cada rumor, a cada interacción, para intentar descifrar el misterio que rodea a Kerem y Hande como vecinos. En resumen, hemos explorado a fondo las diferentes posibilidades que podrían explicar la vecindad de Kerem y Hande, desde una simple coincidencia sin importancia hasta la posibilidad de una reconciliación romántica o la reconstrucción de una sólida amistad. Aunque no contamos con pruebas concluyentes, la evidencia disponible sugiere que al menos, mantienen una relación cordial y respetuosa. Solo el tiempo nos revelará si esta vecindad es una señal del destino o simplemente una casualidad sin mayor trascendencia. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de salseo, y que se hayan divertido conmigo analizando esta intrigante situación. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿O piensan que su vecindad es solo una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo, los leeré todos con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Me ayudan un montón a seguir creando vídeos como este. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Besos a todos.